¿Qué tal todo? Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Todo bien, todo bien. ¿Y tú? Bien, todo bien. Sí, muy ocupada ahora. Sí, estoy trabajando mucho. Sí, bueno, eso es bueno. Pues Luciana, me gustaría saber, una periodista como tú, especializada en género, con ya varios premios, eh, ¿cuándo decidiste tú especializarte precisamente en eso, en género, en mujeres? Bueno, yo empecé trabajando hace muchos años, en el 98, en 1998, en revistas femeninas, como clásicamente femeninas, digamos, ¿no? Que supuestamente son opuestas a lo feminista, y que en la Argentina, igual que en algunas partes del mundo, pero en la Argentina, digamos, de manera mucho más avanzada incluso que en otros países de Europa, pero especialmente que América Latina. Hay una larga tradición de revistas femeninas que tenían moda, belleza, decoración, digo, la oferta clásica de esas revistas, pero que tenían una mirada más actual, que ahora diríamos más feminista, pero además una mirada más periodística. Digamos que tenían una fuerte impronta periodística. Y sale una revista que se llama Luna, que empieza como una renovación, que ahora de hecho, por un lado hay una agenda feminista más fuerte en los medios, pero por otro lado las revistas femeninas son más tutorial de maquillaje, se volvieron más clásicamente, ¿no? El mundo de lo que era denominado femenino. Y en esa revista, básicamente, además digamos, de seguir temas de actualidad, aparte de los temas, digamos, de género, sí empezamos una campaña para que se apruebe la ley de salud sexual y procreación responsable, que es la ley de anticoncepción gratuita, y se llamó Cielos Anticonceptivos. Yo le doy mucho valor a esa campaña, porque lo que sí generó es eh, que haya una continuidad en el seguimiento del tema de anticonceptivos en la Argentina. Y perdón, Eh, ¿en qué año fue eso? y eso fue en el año 98, o sea, antes Ah, del 2000. ya, no, 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 ya, ya. Otro siglo, digamos, ¿no? No, sí, no, 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 no. En el 98 como que la palabra feminista todo el mundo pensaba que era igual que machista, ni machismo ni feminismo en esa época, sí. Bueno, y todas las entrevistadas te decían, yo no soy feminista, yo soy femenina, y era una revista femenina, las entrevistadas, las periodistas, las referentes, ¿no? Era una cosa totalmente demonizada. Y, y bueno, para mí esa experiencia es muy buena. De hecho, después trabajé en una revista que es todavía más clásica, femenina en la Argentina, que es Para Ti, que es como la revista histórica, y es un símbolo casi de, ¿no? Muy maniqueo por muchas razones de clichés femeninos. Y, y de hecho para mí seguir la agenda de género empezó ahí empecé a hacer notas sobre ligaduras de trompas que me impactaron mucho, y hago periodismo de género desde ese momento, ¿no? Por supuesto cambió todo, pero, pero creo que sí hay mucho valor justamente en algo que para mí tiene el periodismo de género, que es darle continuidad a los temas. Por supuesto. ¿Y tú entonces siempre te consideraste feminista, feminista desde pequeña, desde adolescente, aunque no supiese identificar esa palabra? ¿Tú siempre has sentido ese arraigo por los derechos de las mujeres? Sí, eso es muy fuerte, más allá de que, por supuesto, cuando era chica, tengo 46 años, la palabra se usaba menos, no porque la demonizara, digamos, la empecé a usar a partir de los 20 años, digamos, pero sí, muy claramente bueno, hay anécdotas que cuento, pero mi colegio secundario es un colegio donde fui la segunda generación de mujeres, o sea, había solo un año de mujeres y yo, y por supuesto la rectora nos dijo que las chicas habíamos ido a arruinar el colegio. Y hay varias anécdotas en ese sentido, ¿no? Sacamos una revista que se llamaba La Puñeta, bueno, a lo mejor vos lo entendés más que yo en ese momento, porque era, en realidad mis amigos varones que eran cancheros, que eran los que hacían la revista, lo conocían como, bueno, por España, por los grupos, supongo, de punk o de fanzines de España, como decir la puñeta, bueno, es una palabra que se usa acá habitualmente, ¿no? Como masturbación, pero la vicerrectora nos llamó solo a las chicas, porque lo que le daba vergüenza es que las chicas escribamos en una revista donde se hablaba de la puñeta, y que ella se había enterado ayer y tenía 70 años de lo que eso significaba. Y bueno, entonces eso está,
está claramente marcado, ¿no? Que lo que jode no es que los varones hagan lo que hagan, se masturben, sientan placer, sean irreverentes, generen cultura, escriban, ¿no? Lo que jode es que las mujeres escribamos, y eso me pasó desde exactamente los 13 años. Eso es lo que marca en tu libro de Putitas Golosas, que es como, si mal no entiendo, tu teoría en ese libro es que las mujeres vivimos por y para el deseo, tanto de los hombres como para el nuestro, pero que muchas veces el nuestro lo transformamos en un deseo de agradar. Y en eso consiste parte del patriarcado, es lo que yo entendí parte del libro, ¿no? Como que el deseo es la base de todo, que las mujeres, o sea, es muy complicado que una mujer goce por sí sola sin tener la idea esta patriarcal de complacer a un hombre, de mantener su feminidad, etcétera. Eso, de eso parte la base del libro, ¿no? Si mal no me equivoco. Sí, ahora estoy sacando un libro que para mí es la continuidad de Putita Golosa, que te lo muestro, Ajá, si me mandas un mail te mando la gacetilla por o algo supuesto. que se llama Sexteame, por eso era un poco que estaba esperando, que ya está en las librerías, se llama Sexteame, Amor y Sexo, la era de las mujeres deseantes. Y allí hablas también, perdón, del sexo, del sexting y todo, del sexo virtual. Sí, Y en también de los realidad, delitos y todos los cibercrímenes que se cometen. ¿cómo? También de los cibercrímenes que se están cometiendo, que afortunadamente hace un año o dos ya por fin es ilegal difundir la foto íntima de otra persona, que son muy fuertes. Hasta hace 3 años tú podías difundir la fotografía de una mujer que te ha mandado para ti, mandársela a tu amigo y quedaba impune. Eso a mí de verdad me resulta insólito que se haya aprobado hasta hace tan poco. Que se aprobó esa ley, que esa ley en dónde se aprobó. El que, bueno, en Argentina ya es ilegal también, no tengo entendido, No, ¿no? Ya es ilegal eso. en Argentina lo que se aprobó hace más años, por eso te pregunto, igual hay varios proyectos para avanzar en lo que se llamaba la cibervenganza, la violencia de género digital. Pero, y lo que existe sí es el grooming que es el abuso sexual por internet, ¿no? Porque lo que está penalizado no es exactamente el envío de fotografías, se podría tomar como grooming, y hay varios proyectos que buscan avanzar en ese sentido, por eso te preguntaba por qué legislación específica me hablaba. Sí está legislado el grooming, que fue una gran pelea, que más le recuerdo mucho porque fue una de esas notas que esos fines de semana que la tuiteas y te escondes en la cama, de que te caen piedras, de que afectaba la libertad de expresión, de que era un desastre, y por supuesto que el grooming es el abuso sexual. A ver, para enmarcar las dos cosas, te digo lo del deseo, lo de los ciberdelitos y lo que pasa con el sexteo. Para mí, digamos, el gran descubrimiento no es que las mujeres tenemos derecho al deseo o al goce, porque por supuesto que eso en la revolución sexual, en la revolución feminista, etcétera, está en la raíz, ¿no? No es que ese es el hallazgo. Uh Lo -huh. que yo sí creo es que realmente empoderarse de ese deseo es algo que básicamente, con excepciones, siempre es difícil generalizar, pero los varones no se lo han bancado. Y que han encontrado entonces muchísimas formas de revancha y nuevas formas de revancha que incluso superan por eso la violencia de género clásica, para cobrarse ese deseo, porque además incluso una cosa era el deseo, eh, digamos, la revolución sexual de los años 60 en América Latina, en Europa, donde parecía que, bueno, ¿no? Que había muchos proyectos de liberación política y sexual, orgías, etcétera, pero donde las mujeres, donde esa sexualidad activa de las mujeres seguía siendo funcional, no porque estuviera mal, pero seguía siendo funcional a un proyecto en donde los varones eran los dominantes, y eran los poderosos, y eran los que encabezaban esos proyectos políticos y sociales. Yo creo que lo que pasa en el siglo XXI es que los proyectos políticos sociales están encabezados por las mujeres y por las disidencias sexuales, y que ese deseo sexual, pero es un deseo también político, ¿no? Y donde las grandes protagonistas son las mujeres. Los varones y la masculinidad hegemónica no soportan eso. Y entonces, el nuevo escenario no es solo decir tenemos derecho a desear, por supuesto, autodescubrirnos, a no solo complacer a los varones, a las facetas sexuales, a ser lesbianas, a lo que cada una quiere y le guste, sino que los varones no soportan eso, entonces que hay que defender el deseo. En ese marco,
también lo que se da es que hay sectores que vienen a decir el feminismo es moralista y todas las leyes o las consignas que proponen son antisexo y son antideseo. Yo creo justamente que el feminismo es la revolución del deseo, es una frase también muy importante que dijo Natalie Portman en la primera marcha de las mujeres en Estados Unidos, que lo que se da vuelta es la idea del deseo de los varones, en donde escribirle, como ella contaba, una carta diciéndole que se masturbaban con ella a los 13 años, eso para los varones era deseo y para nosotras era repulsión, ¿no? Entonces, en realidad lo que se tomaba como la idea del deseo era un deseo masculino en donde no importaba el deseo de las mujeres. Lo que se da vuelta es que ahora nosotras nombramos nuestro deseo y nombramos lo que no nos gusta. Ese nombrar lo que no nos gusta, por supuesto, implica la denuncia del acoso, del abuso y de la violencia. Por supuesto, en las relaciones sexuales virtuales, lo que se da, por un lado, pueden ser relaciones consentidas y placenteras en donde las mujeres puedan entablar relaciones o descubran nuevas formas de placer. Para mí, por ejemplo, en el sexteo, la palabra es una enorme fuente de placer. No vamos a estereotipar de nuevo que a las mujeres les gusta una cosa y a los varones otra, pero digamos, también la lengua, digamos, venimos de Sor Juana que se tenía que esconder en un convento para poder escribir, entonces la lengua es escribir, por eso para las autoras, las escritoras, es tan fuerte ser un movimiento tan grande de escritoras como vos me dijiste que entrevistaste a Claudia Piñeiro, Gabriela Cabezón Cámara, digamos, ¿no? Poder revertir la historia, dar la vuelta, hablar de lo que pasa en las catedrales, hablar como hace Gaby de la historia no contada del gauchesco argentino, ¿no? Entonces es recuperar la palabra. Yo creo que el sexteo, por ejemplo, tiene un gran potencial en la posibilidad de hablar, de fantasear, de decir que nos gusta. Por supuesto que igual que en las relaciones sexuales personales existe violencia en esas relaciones y en muchas otras, en sacar las fotos, en mostrarla, etc. Ahí lo que me parece que aparece son dos cosas, ¿no? Que es que justamente para que las mujeres podamos gozar tenemos que terminar con la violencia. Hay quienes quieren que nos callemos las denuncias sobre violencia para que sigamos gozando. Y yo creo exactamente lo contrario, que es que el goce solo puede aparecer a partir del final de la violencia, pero que además queremos que termine la violencia porque queremos gozar, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa es una diferencia importante. Y en muchos casos, lo que sí veo es que a partir de la lucha, de la lucha institucional, te diría, contra la violencia de género, porque, bueno, en todos los países, aún en los que tienen grandes cifras de femicidio, como México, donde hay 10 femicidios por día, en la Argentina que hay 1 cada 30 horas en promedio, en España que hay menos, pero que ha sido pionero. No, si en España hay más femicidios que gente a la que mató ETA. Muy fuerte. Sí. Bueno, por eso es un terrorismo, ¿no? Pero bueno, de todas maneras hay alrededor de 56 femicidios por año y en la Argentina alrededor de 200 con una tasa de población similar, o sea, hay menos femicidios que en Argentina, pero sin embargo han sido pioneros en la lucha. Ahora, en la lucha, que como de hecho la Argentina está avanzada en la legislación en relación a España, porque para España la violencia de género sigue siendo entre parejas y exparejas. Y esto ha cambiado muchísimo, como vos decís, si hay un pibe, un tipo con el que estuviste una noche, te quisiste sacar una foto porque te gustaba, le mandaste una nude porque se te cantaba o porque te la pidió, o sea, porque querías y gozabas o porque te pidió, te obligó o te sentiste que si no lo ibas a perder, no importa. Y él comparte esa foto como modo de venganza, de humillación, de sanción social, ¿qué es lo que hay ahí? Hay un castigo al goce. Sí, es violencia también y además me llama la atención que lo que se impulsa con eso, mucha gente, es como cuando nos dicen a las mujeres que no salgamos solas de casa de noche o que llevemos una determinada vestimenta o que no bebamos ni vayamos borrachas solas para que no nos violen. Y con el sexteo están diciendo lo mismo, de no te expongas, no muestres tu cara, no le mandes la foto a quien no conozcas porque no sabes lo que pueden hacer. Y ya con eso, como tú bien dices, ahí ya viene el deseo se está oprimiendo para ser parte del varón, para ser parte de la manipulación masculina.
Bueno, exactamente, ¿no? Algunos de esos consejos yo también los puedo dar, los puedo aplicar, los he aplicado eh, porque son consejos que uno da por prevención, ¿no? Sí, Hay pero consejos que tienen la intención de reprimir y otros que tienen la intención, bueno, hacer una ética del cuidado, ¿no? Como por ejemplo, bueno, no muestres la cara. Ahora, por supuesto que creo que ahí lo que se produce es una sanción al goce de las mujeres, ¿no? Por eso es un goce renovado y a que estén libres. La verdad es que los varones, por más que a muchos les pueden no gustar ver sus fotos con su cara desnuda y también lo pueden hacer, la sanción sobre los varones no es para nada equivalente, en algunos casos es al contrario, ¿no? Como que, mira qué bien que está, en otros puede ser un chiste, pero la verdad es que nunca tiene la sanción equivalente a la sanción social, familiar, sexual que tiene para las mujeres y por lo tanto el castigo y la represión que eso genera. Lo que me parece importante en ese sentido sí es que de la violencia de género clásica que logramos que se sancione, que se normativice, y que por supuesto tampoco logramos erradicarla, pero yo sí creo que los varones han encontrado, como cuando pensás en, en la pericia penal, y bueno, y cuando les das pistas a los delincuentes encuentran otras formas de generarlas, han encontrado nuevas formas de castigar ese deseo femenino que es lo que les molesta, femenino o feminizado. y de eso es lo que habla en tu nuevo libro también, del grooming, de la violencia sexual virtual nueva surgida. Sí. Y, Bueno, vengo, o sea, digamos, vengo hablando de esos temas, además de que escribo notas sobre eso. El tema del grooming también estaba, por ejemplo, en la revolución de las hijas. Digamos, mi punto es muy claro en contra de la violencia, ¿no? O sea, hablo mucho de la tensión entre deseo y violencia, porque parecería que el deseo va por un lado y la violencia va por el otro. A mí lo que me interesa mucho es contar que justamente son puntos contrapuestos, que cuando nos oponemos a la violencia es porque queremos gozar, ¿no? Y que cuando, porque por ejemplo te dicen, sanciona, haces una ley que sanciona las fotos. Entonces, ¿qué dicen los varones por internet? Ya no se puede, no es más sexo, hay que firmar un contrato para coger, ya no se puede ni sexo virtual, ¿no? Entonces, el feminismo es moralista. No, lo que queremos es gozar a nuestro modo porque justamente que a vos te digan, como vos decías, que no muestres la cara cuando a lo mejor te gustaría mostrarla, lo que está haciendo la violencia es reprimir el goce que podría ser un desparpajo y desparramarse de las mujeres, ¿no? Entonces, más que hablar de delitos específicos, digamos, me interesa la tensión entre deseo y violencia. ajá. Y bueno, también me llama la atención tu postura sobre la monogamia, como que ahí las citas, si no entendí bien, como una cuestión también patriarcal. ¿Tú crees que la monogamia proviene de unos celos y y los celos son una cuestión patriarcal también porque los hombres por lo general en ese sentido los celos de los hombres son más violentos que los de las mujeres? Entonces, ¿tú crees que la monogamia conlleva muchas veces a la violencia? No, Es una no, pregunta no, 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 no. controvertida. Yo sé que es controvertida, obviamente, porque no todo el mundo, obviamente, ahora dirá todo el mundo, pues yo tengo una relación monogámica de años y no ha habido ni violencia ni nada. Lo que pasa es que es un tema muy controvertido porque ahí entra el ego y el ego de un varón. Entonces, el ego de un varón que no soporta que una mujer se vaya con otro. Y es distinto al ego de una mujer, porque cuando hay celos por parte de una mujer es parte de no soy suficiente para él, pero cuando hay celos por parte de un hombre es ¿por qué se va con este hombre? Por mi ego. Eso es totalmente distinto. Entonces me llamó mucho la atención cómo trataban la monogamia en Putita Colosa. Sí, o sea, por un lado, con relación al tema de los celos, lo que creo con muchos sentimientos es que en algunos casos sí podemos desarmar, especialmente en varones jóvenes que me interesó lo que surgió en algunos talleres, en vez digamos, cuando los celos no son ni posesivos, ni violentos, ni intentan oprimir a las mujeres, sino que son sentimientos, ¿no? Con los que convivimos, me parece que ahí sí está bueno desdemonizar, o sea, desdemonizar, desarmarlos y poder entender que digamos, que el amor, el sexo y el enamoramiento que venimos a proponer desde el feminismo va a tener contradicciones, que tiene hilos, que los celos pueden tener un hilo. Lo que no se puede admitir nunca es que esos celos lleven a tantas historias que he escuchado de los varones, no solamente
matar, no dejar que una mujer ni viaje en colectivo, no se hable con un compañero de trabajo, que las pibas no hagan inglés o no hagan trabajos con compañeros varones, etcétera, ¿no? Ahí lo que hay no es celo, sino es posesión, ¿no? En relación a la monogamia, no es que, digamos, yo creo que todos los discursos que rompen con la idea de la monogamia exclusiva y que cuestionan la monogamia, la posesión, el modelo hegemónico de amor y la posibilidad de poliamor, son discursos súper interesantes en donde se deconstruye una única idea de amor y se tiende a pensar el amor de diversas formas. No creo, digamos, que romper con la monogamia generaría digamos, que sería efectivo contra la violencia, contra los celos, ¿no? Y no creo que sean un modelo único. ¿Esto qué quiere decir? No, también veo muchas situaciones de lo que llamo polimachiruleo, en donde los varones ahora intentan, digamos, lo que antes hacían siendo infieles, ahora lo hacen diciendo, mira, si vos sos realmente libre y estás en contra del sistema, no tenés que ser monogámica, cuando no es el deseo de las mujeres ni es lo que soportan. Sí, sí. Entonces, digamos, lo que me parece es que muchas veces reinventan eso. Cuando las mujeres en las relaciones lésbicas, bisexuales, heterosexuales, pero súper elegidas, hacen ese camino porque les gusta, porque abre los caminos de un modelo único de amor, ahí me parece súper bienvenido. No el único modelo, ni el que necesariamente hay que elegir. Uh-huh. Y bueno, también habla mucho de las contradicciones de eso del deseo de las mujeres, de quiero empoderarme, quiero ser yo, pero luego a la vez quiero gustar a los demás. Y eso está como también ligado al deseo. Es por eso, es como de a lo mejor una mujer está pensando, quiero desarrollar mi propia fantasía sexual, tener mi orgasmo pensando en mí a la vez, pero luego se debate entre quiero estar linda para este hombre, quiero serle deseable, quiero que los demás me miren por la calle. Eso también va muy ligado a la violencia, ¿no? Yo lo que creo es que nunca hay que culpabilizarnos, digamos, ¿no? Cada mujer tiene sus propios paradigmas en cada momento y en cada lugar y puede querer, por ejemplo, esto, ¿no? Perdón que tomo un vasito de agua. Hola. Digo que me estoy quedando sin voz. Nunca juzgo a las mujeres, justamente me parece que se armó en estos últimos años una idea de feminismo que pasó a ser un mandato del deber ser. Entonces, por ejemplo, no tenés que querer gustarle a los varones, No no te puedes podés sentir fijarte, insegura, sí. no tenés que querer verte linda. A mí no me interesan ninguno de esos paradigmas, ¿no? Me interesa que las mujeres puedan encontrar el propio deseo, que por supuesto siempre va a estar atravesado por mandatos, por la cultura, por la subjetividad de las historias familiares, pero lo que no me gusta es que el feminismo culpabilice. Lo que no me gusta es que el feminismo, o sea, por supuesto todas estamos llenas de contradicciones, pero querer gustar no me parece una contradicción, digamos, ¿no? Cada una y cada una encontrará lo que quiere, lo que no quiere, de qué cosas se puede liberar, qué cosas quiere mantener, qué cosas le gustan, qué cosas elige, cuáles no, y cuáles además de los mandatos de las cosas aprendidas o de las cosas sufridas se puede desprender o no. Pero sí, digamos, lo que no me gusta es un feminismo que dice, no, te tiene que importar gustarle a los varones y después llora en la cama sola porque a un tipo no le gustó. A mí odio como esa idea del feminismo como deber ser, como mandato o una cosa careta. Lo mío va absolutamente por la comprensión, la empatía, porque el feminismo es liberador, no un mandato. Hacer lo Sí, que sientas, pero que esto, digamos, que te ayude a sentirte mejor y especialmente a sentirte comprendida frente a la revancha machista. eso te iba a comentar, y esto también es controvertido. ¿Tú crees también que hay muchas corrientes feministas que nacen desde una desinformación o desde un odio y que con ello también están contribuyendo a que muchas mujeres, porque yo, si te soy sincera, aunque digo que esto suene controvertido, yo escucho a muchas mujeres repetir como papagayos lo que dicen otras corrientes, pero
sin escuchar un pensamiento propio. Y creo que eso se está dando ahora mismo en el feminismo, que hay como muchas mujeres que están adoptando un pensamiento de masa sin ni siquiera reparar en su propio pensamiento y, con tu libro, en su deseo. ¿Crees que eso es un problema ahora mismo? Yo lo que intento, digamos, ahí ya como movimiento político, es que el feminismo no sea un feminismo de la crueldad y las internas, digamos, ¿no? O sea, prefiero la unidad por un lado como movimiento político y por el otro lado en relación a la subjetividad, creo que hay cosas que ha popularizado el feminismo, especialmente desde la última ola feminista, que para mí inicia con el Ni Una Menos como explosión en el 2015, el 3 de junio del 2015 en Argentina, que realmente yo creo eh, que han salvado, que han liberado, que han tenido un fuerte impacto, ¿no? Y que sí es cierto que se han masificado como discursos. Todo lo que haga bien es bienvenido, y todo lo que pase por la propia subjetividad y que entonces tenga los matices propios de cada una también me parece bienvenido. Ujú. Y bueno, ¿qué piensas tú también que eres mamá del feminismo y la maternidad, de todos los prejuicios que siguen estando y eso sí que no se ha borrado en absolutamente nada y que surgen desde el embarazo? Bueno, yo he visto desde primera mano, yo no, pero por amigas, desde el embarazo, de la forma en la que tienes que cuidarte, de la forma en la que tienes que proteger al bebé, hasta incluso la lactancia, de ya las mujeres que renuncian a dar el pecho son juzgadas y luego sigue ya por la crianza. Eh, ¿Crees que sigue todavía muy vigente ese parámetro de que cuando una mujer es madre antes que mujer y no mujer antes que madre? Sí, básicamente hay muchas mujeres que llegan al feminismo, de hecho, después de la maternidad, porque hasta antes de la maternidad, me acuerdo de una cineasta, Julia Salomonov, que decía eso, ¿no? La verdad es que no habían sentido, en algunos casos, trabas o discriminaciones, ¿no? Y la maternidad, por un lado, por supuesto, con un proceso biológico muy imponente, pero después bueno, con una enorme demanda y con mandatos y leyes sociales muy claras en ese sentido, y además, más allá de excepciones con varones que no acompañan en una nueva paternidad, más allá de lo que digan, de que cambien un pañal más, de que sean mejores que sus padres, pero que no están a la altura del cambio de las mujeres, ¿no? Entonces yo sí creo que la maternidad produce una opresión desesperante y produce un montón de mandatos. También la literatura y la narrativa sí ha producido muchísimos materiales, desde lo que está haciendo Esther Vivas en España, Maternidad Desobediente, Ingrid Beck y Paula Rodríguez, que hicieron Guía Inútil para Madres. Bueno, me encanta Carolina Justo von Lurzer con Mamá Mala. Eh, Hay distintos libros, digamos que cuestionan esa maternidad, que también sirven para vivir una maternidad que no siga un solo modelo, ¿no? O sea, hay mujeres que no dieron la teta, no la quieren dar, no la pueden dar, y yo las aplaudo, me encantó dar 3 años a cada uno de mis hijos, y está buenísimo, porque justamente pasa por ahí, no pasa porque hay un nuevo modelo de maternidad, sino a mí lo que me gusta es lo que yo llamo las maternidades en cooperación. Y las maternidades en cooperación es que, entre otras cosas, nos ayudemos socialmente, nos ayudemos entre mujeres, el Estado respalde la maternidad, pero que cada una elija o vaya encontrando, según sus propias circunstancias, su modelo de maternidad. Ujú. Y bueno, también menciona en el libro de Putita Golosa el tema que este a mí, además, yo me acuerdo que lo leí en un artículo del País, cuando hubo un montón de actrices, incluso cineastas autodenominadas feministas, como Catherine Deneuve, Erika Lux, que firmaron un manifiesto en el que lo titulaban Antipuritanismo, sobre el antipuritanismo, en el que decían que por qué las mujeres, por qué ahora mismo las mujeres, perdón, estoy ahora, por qué se tenían que legalizar los piropos por la calle, que se estaba confundiendo grosería con galantería y que ya estamos llegando a unos puntos ya de confusión irrefutables. Me llamó mucho la atención eso, porque de hecho ese texto lo firmaron por actrices francesas y muchas denominadas feministas. ¿Qué piensas tú de eso, de esa carta que fue, luego de hecho muchas se arrepintieron, muchas tiraron la piedra
y escondieron la mano, como Catherine Deneuve, que dijo que no, que se había malinterpretado y todo lo demás. Pero eso fue como abrir los ojos de nuevo para darte cuenta de que muchas mujeres todavía confunden el acoso visual, verbal, con galantería. Sí, yo hablo mucho de esa carta y en Sextiame está de nuevo. Que yo sepa, o que yo haya leído, Erika Luz por las dudas no está para no, ¿No? para no, que yo sepa, no Suena me que confundo, sí. Pero bueno, si no, entonces si lo dices tú, no, a lo mejor me lo he confundido yo con otra, sí. no, que yo sepa, bueno, sí, más que nada estaba Catherine Malet, que de hecho después vino a la Argentina durante el gobierno macrista, que es una mujer que ha explorado mucho su sexualidad, y por eso sí, a mí me interesa mucho digamos, mostrar la divergencia en relación a esa carta, porque esa es la tensión que a mí me parece interesante mostrar, ¿no? Y el año pasado estuve en un viaje por Francia para investigar sobre derechos de género, y me pareció muy importante indagar sobre esa carta y sobre lo que significaba esa carta, además como el imaginario de las francesas, ¿no? Porque no eran todas las francesas, y porque la idea de las francesas es la idea de la revolución sexual, especialmente de la imaginación al poder, ¿no? De la revuelta estudiantil, de la revuelta del 68, de una revuelta que fue, de hecho, este año seguí leyendo muy motivada por el puritanismo de que no las dejaban como entrar a los cuartos a tener sexo, y eso tenía mucho que ver. Entonces, esa carta fue tomada especialmente por muchos varones para decir, ven acá, las francesas como las que cogen bien, las que son muy liberadas, bueno, y de hecho hay escritoras con muchas experiencias sexuales diciendo esto. A mí me parece muy importante justamente cuando yo reivindico el deseo, no solo que lo reivindico como desde el punto de vista histórico, sino que reivindico que la pelea contra la violencia es una pelea contra el deseo y no es una pelea puritana. Por supuesto que tenemos mucho que ver, que aprender, que ayornar, que acordar, para que esa pelea en contra de la violencia encuentre modos nuevos de generar acuerdos sexuales y afectivos, ¿no? Lo que sí creo absolutamente es que el feminismo sí rompió los códigos en los que estaban basados el amor y el sexo, incluso los códigos de quienes creyeron que estaban en la vanguardia intelectual o político revolucionaria de los 60, 70 y 80, tanto en Europa como en América Latina, ¿no? Porque eran códigos que, aun cuando podían romper los cánones conservadores, seguían siendo machistas con las mujeres, ¿no? Por supuesto, muchas mujeres podían disfrutar más a partir de la pastilla, y entonces sacar la reproducción de la maternidad en ese caso, pero esos códigos seguían siendo machistas y seguían, por supuesto, tolerando diferentes formas de abuso. Bueno, claramente, a partir de Ni Una Menos, Me Too, Cuéntalo, Yo Te Quiero Hermana, Mi Primer Acoso, etcétera, hay un movimiento mundial que le pone freno al abuso y que se llama de la liberación de la palabra. Bueno, a mí me parece muy importante diferenciar puritanismo con el freno a la violencia. También que encontremos, por supuesto, un debate muy fuerte en torno a cómo sigue ese movimiento, qué es violencia, ¿no? A encarrilar y a entender esto, que el feminismo sí vino a romper ese molde y que hay que encontrar, por lo tanto, nuevas maneras. Ajá. Pero bueno, ahora mismo me gustaría hablar concretamente lo de Francia, porque eso es algo que siempre yo he dado vueltas. Francia siempre como se ha puesto como el país, uno de los países en el que empezó la liberación sexual antes que en España, antes que en Alemania, que las francesas eran desinhibidas ya por los 60, pero luego tú ves cine francés de la Nouvelle Vague, de Romer, de Claude Chabrol, y ves siempre a la mujer como una mujer que está atenta a tener sexo con los hombres, pero luego una mujer que es tenida en cuenta como una princesita a la que adorar. Y es como que los franceses en eso, y yo lo noto ahora también cuando he viajado por Francia, como que los franceses no son, tipo, no tienen esa violencia verbal que pueden tener en los países de Latinoamérica o en España, pero sí tienen ese tradicionalismo de la mujer es un ser bello, una mujer que expresa su deseo de una forma brusca
pierde todo su encanto, tienen como la idea de la belleza. Y yo creo que eso nace de que es el país del romanticismo. Tú cuando estuviste en Francia, en tu estudio de Francia, ¿no notaste eso? ¿No crees que mi teoría puede ser un poquitín cierta o a lo mejor me estoy desviando o así? Bueno, viste, encierra muchas cosas. Por un lado, por supuesto, en Francia, como en todos lados, están los candados como propuesta amorosa, que ahí sí, bueno, ¿no? Que puede tener de romántico un candado. Creo que hay una idea de belleza, por supuesto, muy prevalente, que la podés elegir y la podés no estigmatizar, pero que por supuesto también, digamos, cuando se supone que las mujeres que no tienen ese encanto no generan seducción, a mí me parece que es también un castigo a las mujeres que todo lo que se salga de eso, entonces lo que genera es una revancha por la cual las mujeres nos quedamos afuera del amor, ¿no? Acá, si querés, te leo un poco la parte de las francesas. Por supuesto, sí. En Francia hay posturas feministas diversas, pero la masculinidad herida dejó el mito de las francesas como las verdaderas intelectuales libres y sexuadas que se oponen a las denuncias masivas de abusos. En realidad, el 8 de enero del 2018, un grupo de artistas se enfrentó al Me Too norteamericano con este argumento. La violación es un crimen, pero el coqueteo insistente o torpe no es un crimen y la galantería es una agresión machista. La actriz Catherine Deneuve, la escritora Catherine Millet, la cantante Ingrid Caben, la cineasta Brigitte Skill, la artista Gloria Friedman y la ilustradora Stephanie Blake firmaron la carta que también ridiculizó la ola de denuncias contra los abusos sexuales que tuvieron su epicentro en América Latina, aunque el euro y yanquicentrismo pusieron el avance y la reacción en los países centrales con el mapa dado vuelta del grito feminista que nace y se expande de sur a norte, y no al revés, para los que siempre dieron vuelta a la historia. La historia de los feminismos es larga, múltiple y poblada, pero tiene como hitos la convocatoria de Ni Una Menos, el 3 de junio del 2015 en Argentina, y la viralización del hashtag Mi Primer Acoso, que empezó en octubre del 2015 en Brasil como Mi Primer Asedio, y se multiplicó en noviembre del 2016 en México. También tomó mucha fuerza Yo Te Creo Hermana en España en abril de 2018 y en septiembre de ese año El Now en Brasil. El Me Too, Yo También, popularizado el 15 de octubre del 2017 en Estados Unidos, tiene un nombre propio y el mérito del foco de Hollywood, pero no fue el comienzo de la liberación de la palabra, sino el escenario con más reflectores. En Francia se llamó Balance ton porc, denuncia tu cerdo. El evento más global y contundente del feminismo fueron los paros mundiales del 8 de marzo del 2017 y del 2018, 2019 y 2020, que estuvieron empujados al inicio por Argentina y por Polonia, fundamentalmente con el lema Nosotras paramos. Ante tanto movimiento, el antimovimiento es inevitable, pero a veces duele el doble cuando hay mujeres que se camuflan de feministas para decir que ya nos estamos pasando de la raya, que así les espantamos candidatos, se candidatean a ser las adorables señoritas que los varones sí pueden querer, o alegas que ellas aguantaron tanto más que las que ahora gritan, pero sin tanto escándalo. Y además que ya no hay hombres. Pero no es la extinción de una especie, sino no querer espantar a los sementales que en general se parecen más a los fondos buitres, más especuladores que inversores. Cualquier Buenísimo. cosa, Perdóname, y ¿sabes? acá hay, si Totalmente de querés te acuerdo. leo algo más de la revolución del 68, que bueno, en cualquier momento los adultos que quieran dormir juntos consultarán primero en una aplicación de su teléfono un documento en el que estarán debidamente enumeradas las prácticas que aceptan y las que rechazan, ironizaba la carta conocida como de las francesas. El manifiesto criticaba el supuesto puritanismo sexual, de lo que en Francia denominan la liberación de la palabra a partir de la ola de denuncias de abuso sexual. En la nota, un orgasmo revolucionario, la dudosa liberación del mayo francés, Eudald Espluga Casademont relata que el mayo francés tuvo una inspiración sexual, y ahí volvemos a sentir que el sexo es motor político. La chispa que desencadenó los sucesos de mayo fue la prohibición en la Universidad de Nanterre de que los chicos entraran en los dormitorios de las chicas. Las protestas lideradas por Daniel Cohn-Bendit prometían orgías vandálicas contra la visita del ministro de Juventud y Deportes. En otras palabras, en mayo del 68 se levantó en primera instancia contra el puritanismo sexual. En una nota sobre Gabriel Matzneff, el escritor que hacía apología del sexo con menores, Valentín Faure proclama que el caso termina con la asimilación entre libertad sexual y abuso y proclama el final de un largo estado de confusión en torno a la adolescente francesa, que es, yo creo, a lo que vos te referís, la jeune fille, aquella criatura liberada, atrevida y letrada, ¿no? El estereotipo sexuado como si fuera la colegiala, ¿no? La intelectual sexy, delicada, francesita. Por cuenta una anécdota que resume no solo el mayo del 68, sino tantas otras revoluciones políticas, en la mayoría de los casos caídas como el muro de Berlín,
y la idea que el cambio económico no logrado era una prioridad que no contemplaba el cambio de los roles de género y que las mujeres debían adaptarse estando más dispuestas y no más deseantes. Mi madre, que tenía 18 años durante la Revolución de Mayo de 1968, me dijo que un hombre que pasaba por la calle le preguntó si quería acostarse con él. No, le respondió ella que no quería. Maldita burguesa, le gritó el hombre. La pelea contra el puritanismo sexual continúa. El feminismo del goce no quiere que los chicos no puedan entrar en las habitaciones de las chicas, ni que las chicas dejen de entrar a las de las chicas, ni que no haya orgías, ni que no haya romance de oficina o amoríos transgresores. Pero sí quiere que la violencia no se confunda con libertad. La libertad es mutua. Totalmente cierto, es que es totalmente cierto. En ese sentido, en Francia es bastante enrevesado. La misma Emmanuel Signer defiende a su marido, a Polanski, y dice que la relación sexual con la nena de 13 años, no, la violación, dice que esa violación fue consentida en la relación sexual y que ella trabajó con Godard y que le dijeron que se desnudase y que dijo no, como que todo depende de cada una, que las mujeres somos las que tenemos las decisiones y como que responsabiliza a las menores. Eso es muy, 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 muy atroz, la verdad. Y también me gustaría saber tu opinión sobre la prostitución. Tu opinión sobre la prostitución, sobre el tema de, ¿tú crees que legalizarla resolvería los problemas o crees en el abolicionismo? No, no tengo ninguna de las dos posturas. Sí, lo que me parece es que se ha vuelto una discusión que es en sí misma una trampa, ¿no? Entonces, digamos, una trampa del feminismo para en un momento de absoluto retroceso económico, de violencia, de todo, discutir sobre un tema específico que genera muchas controversias como una trampa para generar divisiones, ¿no? Entonces ya es como que el tema en sí mismo me parece casi una trampa discursiva. Yo creo en las cosas en el momento en el que se dan, soy periodista, entonces muy basada en la realidad, creo en la autonomía de las mujeres que quieran denominarse trabajadoras sexuales, creo en las realidades que son muy dinámicas, estoy muy en contra de la trata de personas y creo que hay que encontrar puntos de acuerdo y de realidad en cada país, pero no hacer que este tema genere ni el deterioro de las condiciones de vida de quienes ejercen el trabajo sexual, ni una discusión que termine desarmando un movimiento feminista que es tan importante para liderar a tantas mujeres. ¿Y qué trabajo crees que tienen que hacer ahora el movimiento feminista, LGTB, trans, afro? Porque ya de por sí son, eh, son sectores que ya vienen discriminados por otras condiciones, por ser lesbianas, por ser negras o por ser trans. Y luego aparte, feministas, que lo tienen mucho más duro y de hecho también en tu libro mencionas que hay violencia, también hay violencia entre parejas de lesbianas, como que está estipulado que no hay violencia entre dos mujeres. Eh, ¿A qué crees que se debe eso y qué trabajo crees que les queda hacer a esos sectores? Porque es bastante complicado ya de por sí para una mujer hetero, feminista, imagínate para esos sectores minoritarios. Sí, por las dos. En mi libro yo no hablo de la violencia entre mujeres lesbianas porque es un tema complejo que los dejaría para ellos. O sea, hablo de la lesbofobia contra las lesbianas. Por supuesto, creo que existe y que ahí es donde se interpela así que desarmar las reglas de determinadas formas de, de amor, de opresión, de posesión y de violencia son formas que existen y que por lo tanto hay que trabajar, hay que reinventar, ¿no es cierto? Y después depende, en ese sentido, de la palabra de cada Perdón. colectivo y de tener una mirada interseccional, ¿no? Por supuesto, en el caso de las mujeres afro. Claro, obviamente. Y bueno, está muy clara tu postura del aborto. ¿Cuánto crees que queda? Ya no solo para que sea ley, sino para que se naturalice como un derecho libre de las mujeres. ¿Cuánto crees que queda para eso? Bueno, no sé cuánto queda, porque yo justamente No, lo que no la perrita la entiendo, toco. Sí, sí, lo que no entiendo es el ensañamiento de los sectores conservadores con este tema, ¿no? Y creo que este año sí, con la pandemia, se ha terminado de demostrar de forma muy clara, porque los sectores conservadores antiderecho en Argentina se oponen a la cuarentena, que puede tener muchos debates posibles, pero que claramente
es la herramienta más clara para conservar la vida, y que más allá también, por eso de todas las argumentaciones en diversos sentidos que puedan existir, en la Argentina la cantidad de muertos ronda los 3.000 y 91.000 muertos, muy contundentes en cuanto a las diferencias en preservar la vida. Ahora, para decirlo claramente, el gobierno de Jair Bolsonaro se opone al aborto diciendo que es pro vida, y el gobierno de Alberto Fernández en Argentina ya dijo que va a enviar el proyecto de aborto legal, y en realidad es el que defendió la vida. Entonces, más allá de que todos los debates sobre aborto y sobre la cuarentena tienen muchas posibilidades de ser leídos, claramente los gobiernos que se dicen pro vida no han defendido la vida, y los gobiernos que están a favor del derecho a decidir y a no morir de las mujeres sí han defendido la vida. Entonces, lo que creo que claramente queda es que los sectores conservadores se oponen y quieren retroceder en la legalización del aborto para volver a tener control sobre el cuerpo de las mujeres y de los cuerpos gestantes. Y bueno, ya finalizando, te debo decir que disfruté mucho del capítulo de por qué no pudimos cambiar el amor, donde dices que las mujeres no tenemos esa costumbre de los varones del desapego, porque, bueno, por tanto legado que arrastramos. O sea, ¿y por qué crees que a ellos les resulta más fácil ese desapego? Y ahora voy a ir a otra pregunta que ya sería radicalizando, pero yo creo que en ciertos casos sí sería cierto. ¿Crees que esa frialdad, ese miedo al compromiso, ese muchas veces desprecio por el cuerpo de la mujer, en los casos más extremos, es lo que puede derivar en maltrato, luego violencia y luego femicidio? Que un hombre sea capaz de acostarse con una mujer y luego ya no tiene por qué pegarle ni tener violencia, sino tratarla mal, invisibilizarla, despreciarla, ignorándola después. ¿Crees que ese desapego es lo que luego muchas veces conlleva, obviamente, a hombres con rasgos de psicopatía, a la violencia? Creo que básicamente muchos hombres, y la verdad es que muchos más de los que creíamos, odian a las mujeres y por supuesto odian a las trans. Y lo que dicen desear en realidad lo odian, ¿no? Pasa muchas veces en la calle que alguien te dice una grosería, no, no sabes cómo te cogería, y vos le decís, eh, pero callate, el tipo te dice, te voy a matar. Bueno, entonces ahí no había deseo, había odio y había una pulsión de poder, ¿no? Que es como lo que describe también Rita Segato, que es lo que lleva a las violaciones, no es el deseo, no es que están tan ardientes que violan, sino que quieren dominar el cuerpo del otro. Eso es lo que lleva, eh, por supuesto, en los casos de violencia extrema, a femicidios y abusos. Creo que hoy, por eso es este nuevo libro, se da también una nueva revancha en muchos casos, que no la asimilo a la violencia, porque bueno, es una época en donde hay que ser cuidadosa con los efectos de la sanción social y de las palabras. No, no me parece equivalente matar a una mujer que no llamarla nunca más. Me parece, por supuesto, si un tipo no llama nunca más a una chica que no le gustó, está todo bien, pero el efecto social y masivo de la indiferencia de los varones frente a las mujeres deseantes, a mí me parece que claramente tiene la misma raíz, que no quiere decir que sea equivalente, a la violencia, que es el odio a esos cuerpos deseantes cuando ellos eran los dueños del deseo. Obviamente sí, pero porque cuando a una mujer, normalmente, en términos generales, el hombre no la vuelve a llamar nunca más, piensa, ¿qué hice? Y el hombre, cuando la mujer no lo vuelve a llamar nunca más, piensa, qué puta, lo siento, así, qué puta, o qué aprovechada, o algo despectivo. Las mujeres nos echamos las culpas, ellos nos echan las culpas a nosotros. Y de ahí viene el tema de inseguridad y autoestima femenina, que obviamente que eso está demostrado, la autoestima es mucho menor en las mujeres que en los hombres. Y por algo tiene que ver también, sí. Ajá. Sí, por supuesto, es por razones culturales, pero yo creo que es también porque ese odio hacia las mujeres sigue latente tomando nuevos formatos. Y ya por último, si no he entendido mal, va a formar parte de un libro de la cultura pospandémica, ¿no? ¿Va a participar en el tú?
Hay un artículo mío, sí, en Sí. un libro de la cultura post-pandémica, sí. Ajá. ¿Y sobre qué es? ¿Está enfocado al término de la mujer de la cultura pospandémica? Sí, lo podés buscar, que está en el diario Clarín, que Ajá. ahí está subido el artículo, pones Luciana Pecker Clarín post-pandemia y está el artículo, así que lo puedes buscar. Y en Sextiame hay también algunas cosas sobre la post-pandemia. Y bueno, si te interesa algo más en Infobae también, que es donde estoy trabajando ahora, estoy escribiendo bastante también sobre mujeres, pandemia, amor, sexteo y bueno, y otros temas. Pero el libro está inédito, ¿no? Todavía, el libro de Ya la... salió, hoy salió en la Argentina. ¿Salió hoy? ¡Ay, mira! Sí, ¡Qué ya bien! salió entre ayer, hoy, el Anda, lunes terminé de llegar a las librerías. perfecto. Bueno, pues ahora si quieres me mandas la gacetilla de este nuevo libro tuyo por correo. Y Dale. nada, Luciana, encantada de haberte entrevistado. Bueno, muchísimas gracias, Un gusto, muchas gracias a ti. Estamos en contacto. Gracias. Chao.